Me llamo María Martín Cuervo. Creo que casi todos vosotros ya me conocéis de habernos visto en algunos ciclos de conferencias en el Colegio de Veterinarios de Málaga. Por si alguien no me conoce, soy diplomada del Colegio Europeo de Medicina Interna y profesora en la Universidad de Extremadura. Y bueno, voy a presentar el caso de una potrita que vino remitida a nuestro hospital con 15 días de edad, una hembra de raza pura sangre lusitano. Los dueños nos comentan que durante el parto no hubo ninguna complicación y desde hace un par de días presenta distensión de la babilla, aunque no la dieron demasiada importancia. El veterinario nos ha llamado hoy porque la potrita ha empezado a mostrar una cojera de 4/5 en el miembro posterior derecha y tiene el miembro entero inflamado, más la babilla la tiene muy distendida y la zona del menudillo también presenta inflamación. Además nos comentan que desde hace unos días la han visto diarrea amarillenta. En el examen clínico que le hacemos a la llegada al hospital presenta unas constantes vitales dentro de los rangos fisiológicos, de actitud estaba normal, seguía a la madre sin problema y se alimentaba correctamente. Lo único reseñable es que presentaba depilaciones perianales, candidiasis oral y el índice de septicemia que tenía era de 11 después de haber realizado la analítica. Por lo tanto, la lista de problemas en esta potrita sería la inflamación de las articulaciones, la diarrea o posible diarrea que ha tenido y la candidiasis oral. La selección de las pruebas complementarias que decidimos hacer en esta potra, en primer lugar, una analítica sanguínea. Mientras obtenemos los resultados, vamos a ir realizando una ecografía tanto de las articulaciones afectadas como del ombligo. También radiografías en caso de que lo consideremos necesario. Un examen respiratorio en busca del origen de la infección o de la posible infección que tiene esta potra. Artrocentesis ecoguiada para su posterior análisis, si así lo consideramos conveniente, y otras pruebas complementarias como la medición de inmunoglobulinas, la medición de la densidad urinaria o la realización de un hemocultivo. En la analítica sanguínea, lo más llamativo es la intensa leucocitosis, básicamente neutrofílica, que presenta en sangre periférica esta potra. También es remarcable la concentración tan baja de hierro que usamos como marcador de inflamación negativo. Cuanto más bajo, más nos indica que tenemos un problema inflamatorio agudo. El fibrinógeno no está muy alto, es algo interesante. Lo que nos está indicando es o bien que el proceso inflamatorio todavía no es muy agudo, porque el fibrinógeno tarda en subir en 24-48 horas, o bien que se está empezando a consumir porque esta potra puede tener una alteración sistémica que esté empezando a activar la cascada de la coagulación. El lactato está un poco alto para una potra de esta edad. Normalmente, si fuera un potro neonato de pocas horas de vida, consideraríamos que este lactato es normal, pero siendo una potra ya de 15 días de edad está un poco alto. Las causas de esta hiperlactacidemia pueden ser desde la infección y ese aumento de leucocitos que están consumiendo oxígeno y glucosa y activando esta ruta del metabolismo anaerobio, o bien puede ser por el propio transporte que se ha deshidratado y ha empezado a subir el lactato. En los potros el hematocrito no es demasiado fiable, ni el color de las mucosas, y por lo tanto en este caso se le hizo una densidad urinaria, una medición con el refractómetro de la densidad urinaria para valorar el grado de deshidratación. Y aunque es verdad que cuando llegó al hospital estaba un poco deshidratada, tenía una densidad urinaria en torno al 1020. Cuando la dejamos mamar, a las pocas horas la densidad urinaria bajó por debajo de 1010, que es lo normal en un potro lactante. En las ecografías que realizamos de la babilla, observamos que tenemos bastante distensión en la articulación. El líquido además es bastante turbio, es anecogénico, pero tiene sedimento, parece como que está trabeculado con fibrina en algunas zonas, y vemos la membrana
de la cápsula sinovial bastante inflamada o más gruesa de lo que cabría esperar en un potro de esta edad. Vemos la superficie hiperecogénica, brillante y lisa del cartílago articular, que en principio en esta imagen parece que no está afectado. Al igual que lo que es la zona de hueso subcondral, que es muy irregular simplemente porque es un potro en crecimiento y en estos potritos pues esta zona es difícil de interpretar porque es muy activa y es muy rara, tanto en ecografía como en radiografía. En esta otra imagen vemos que este es otro de los recesos patelares. Vemos que el líquido es bastante turbio, aunque no tanto como en la imagen anterior. Aquí no vemos tanta fibrina trabeculada, lo que sí que vemos es que es un color grisáceo, como punteado, lo que nos está indicando que tiene una alta celularidad. También vemos aquí un coágulo de fibrina indicado por la flecha amarilla y de nuevo el cartílago articular que se ve con esta superficie lisa, hiperecogénica y justo debajo toda esta zona que es muy homogénea y muy gruesa sería lo que es el cartílago articular y debajo de este cartílago articular esta zona hiperecogénica irregular que es el hueso osteocondral que es muy irregular en potros en crecimiento y por lo tanto es bastante difícil de interpretar. En un corte transversal vemos el cartílago articular y en esta articulación, indicándolo con la flecha azul, vemos el receso sinovial en el que en este caso otra vez encontramos gran cantidad de fibrina muy trabeculada. El hueso subcondral, de nuevo, muy irregular y hiperecogénico. También realizamos ecografía de las estructuras umbilicales que estaban dentro de los límites normales. Quizás un poquito grande para ser un potro de 15 días. Aquí estamos midiendo en esta imagen la arteria umbilical izquierda y mide menos de 0,83. Lo normal es que mida menos de 1,2. El remanente entero, incluyendo las dos arterias del uraco, medía menos de 2,5, que es lo normal, y la vena umbilical estaba casi desaparecida. Lo normal en un potro es que tiene que medir menos de 1, pero en un potro de 15 días tiene que estar casi desaparecida. Realizamos también, además de las ecografías, por las dudas que se nos plantea a veces este hueso subcondral y también para valorar la presencia de lesiones óseas que empobrecerían mucho el diagnóstico, pues se realizan siempre radiografías antes de decidir las opciones de tratamiento. En este caso, lo que hicimos fue no solo realizar radiografías del miembro afectado, sino también del miembro contralateral, porque en esta zona radiográfica vemos como que tiene radiolucencias que podría hacernos sospechar de que ya hay una zona de lisis, una zona afectada del hueso. Y sin embargo, cuando hicimos la radiografía del miembro contralateral, estas imágenes eran exactamente iguales, con lo cual consideramos que es normal, que es el hueso en crecimiento y que es muy activo, es muy asimétrico y es muy irregular y nos puede dar esta apariencia. En cuanto al menudillo, que también nos comentaban que presentaba inflamación, en la exploración no parecía tanto inflamación, parecía más edema, se quedaban marcados los dedos y en la ecografía se confirmó la presencia de edema. No estaba afectada la articulación, lo que probablemente había pasado es que la babilla sí que estaba muy inflamada y esto dificultaba el retorno venoso, con lo cual se había edematizado toda la zona distal de la extremidad afectada. Intentando encontrar el foco de infección de este potro, pues también realizamos radiografías y ecografía del tórax. En la radiografía se ve que no tiene ninguna normalidad y en la ecografía observamos algunas colas de cometa, que en potros neonatos es normal encontrarlas porque pasan mucho tiempo tumbados y si hacemos la ecografía justo después de levantarlos, sobre el lado sobre el que han estado tumbados, muestran ligeras zonas de atelectasia que nos pueden dar esta imagen de artefactos en cola de cometa. Con toda esta información, pues ya sabemos que seguramente la causa más probable de entrada de la infección haya sido la vía digestiva y que tiene afectada por lo menos la babilla. Así que decidimos hacer una artrocentesis para analizar el líquido sinovial.
Yo recomiendo, por orden de importancia, lo primero un cultivo para no solo identificar el patógeno, sino también realizar un antibiograma. En segundo lugar, realizar una citología y a poder ser hacerla nosotros. Yo hago mis citologías porque es una manera rápida de obtener información que nos puede ayudar a la hora de decidir el tratamiento. Y si las condiciones lo permiten, pues también realizar una bioquímica y una hematología. Hay que tener cuidado siempre cuando realicemos las artrocentesis. Yo siempre las hago ecoguiadas y siempre hay que intentar ser lo más estéril posible, porque en casos en los que a lo mejor la articulación no esté infectada, si no somos muy limpios podemos inocular nosotros el patógeno. Estas imágenes están sacadas del libro de Notenbel de neonatología aquí. Este es el recuento de blanco que obtenemos en esta articulación, 121.000 leucocitos, de los cuales un 48% eran neutrófilos. Este porcentaje es muy alto. Sin embargo, fijaros que las proteínas totales no están tan altas como cabría esperar. El fibrinógeno tampoco, el hierro sí que está muy bajo y la glucosa también está muy baja en la articulación. Cuidado con la glucosa al interpretarla, porque es verdad que cuando los valores son muy bajos en comparación con la glucosa en sangre, nos están indicando una posible artritis séptica. Realmente lo que nos indica es una alta celularidad, ya que los leucocitos también consumen glucosa y al tener tanta celularidad, pues nos puede bajar mucho la glucosa. De cualquier forma, en un potro neonato con 121.000 blancos en una articulación, es una artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. O sea, en este caso se puede considerar que es una artritis séptica solamente con estos datos que hemos recogido. En la citología, que por eso digo que es mejor si la podéis hacer, están muy degenerados. Es interesante, si os fijáis aquí, hay como una especie de puntos que tiñen mucho em, con la hematoxilina y esto nos está indicando que pueden ser células. Además, están dentro de un leucocito, con lo cual se va confirmando nuestro diagnóstico de artritis séptica si aparecen bacterias fagocitadas por neutrófilos. En este otro, a más aumentos, fijaros que hay como una especie de cadena de cocos azulada en el interior de la célula. A ver, al aumentar mucho se pierde calidad en la fotografía, pero si os fijáis es como una pequeña cadena de cocos, con lo cual se hace un diagnóstico presuntivo de Streptococcus equi, a la espera del cultivo. Los tratamientos que le proponemos al propietario de esta potra son lavados intraarticulares, bien con aguja, bien con artroscopia. Siempre lo ideal es con artroscopia y más en este caso porque tenía mucha fibrina y aunque hagas un lavado con agujas es difícil poder llegar a todos los recesos y limpiar y quitar esa fibrina que además va a atascar y nos va a dificultar el lavado. Antibiótico de amplio espectro, a pesar de que la sospecha es que tenemos una infección por cocos gram positivos, por estreptococos. Hay que combinar siempre en estos casos un aminoglicósido con un betalactámico. O utilizamos un antibiótico de amplio espectro que tenga mucha afinidad por los cocos gram positivos o se combinan los dos. Aunque sabemos que los estreptococos son resistentes a la micacina potencia la actividad de la penicilina con lo cual es conveniente combinarlas. Además, que aunque en este caso la principal bacteria implicada sea un estreptococo, esto no indica que pueda haber también implicadas otras bacterias oportunistas o E. coli, por ejemplo, o enterobacterias, ya que la vía de entrada ha sido la vía digestiva, parece ser. Por supuesto, hay que utilizar antiinflamatorios y si vamos a utilizar fenilbutazona, pues el potro está en condiciones de estrés, por ejemplo, a nivel hospitalario, pues sería recomendable emplear protectores de estómago. En este caso, la potra estaba de pie y estaba animada, así que sí que utilizamos protectores de estómago. En el caso de que fuera un potro recumbente, se podría discutir el uso de estos protectores de estómago, ya que pueden favorecer la colonización de otras bacterias a través del estómago al cambiar el pH. En este caso, pues realizamos la artroscopia y fue muy bien. La potra se recuperó sin ningún problema con este tratamiento que le pusimos
y a los 2 días de estar hospitalizada desarrolla pues una inflamación a nivel de la articulación del codo, que estaba esta zona caliente, dolorosa al tacto y una cojera 2/5. Entonces, llegado a este punto, nos planteamos qué hacer, ¿no? Es otra vez, teóricamente podría ser otra articulación infectada. Eh, lo que no debemos hacer nunca es hacer una punción porque ya hayas tenido una articulación, y menos con un estreptococo, una articulación infectada, hacer una punción sin hacer antes unas pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque en este caso hicimos una ecografía y fijaros, hay gas. ¿Pero dónde está el gas? El gas está subcutáneo. La articulación, este es el gas, porque es hiperecogénico y hace sombra acústica. Y fijaros, la articulación está abajo, es esta zona necogénica. El gas no está dentro de la articulación. Esta otra tenía un acceso subcutáneo también por estreptococos. Los estreptococos en potritos te pueden dar artritis séptica, pero también te pueden dar accesos subcutáneos. Si nosotros hubiéramos hecho una punción articular pensando que esta potra tenía una artritis séptica en el hombro o en el codo, le hubiéramos provocado nosotros la artritis séptica que no tenía. Entonces, bueno, con estas imágenes ecográficas, viendo que es subcutáneo, decidimos realizar una punción ecoguiada del acceso, no de la articulación, y obtenemos esta imagen, que es la imagen de pus. Muchísimos neutrófilos degenerados y fibrina. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente un drenaje. Dejamos un drenaje en el codo que vaya drenando y limpiándoselo. Seguimos con el mismo tratamiento porque supuestamente esta imagen es bastante compatible con un acceso por estreptococos, que son muy piógenos. También podemos ver en algunas células que se sospecha bacterias que han sido fagocitadas por estos neutrófilos. Mientras estamos poniendo todo este tratamiento, nos llegan los resultados de las pruebas que habíamos mandado al laboratorio. Nos confirman la presencia de estreptococos en el líquido sinovial de la babilla. Suponemos que en el acceso en este momento también se trataba en el acceso del codo, también se trataban de estreptococos, aunque nos lo confirman varios días después, sensibles a los betalactámicos, como ya sospechábamos, pero no olvidéis combinarlo con un aminoglicósido si vais a utilizar penicilina para potenciar estos efectos. Y aún así el hemocultivo nos sale negativo, no conseguimos aislar esta bacteria en sangre. No se necesitó hacer más artroscopias ni más lavados articulares en la babilla. El codo se resolvió en el momento que lo drenamos y no volvió a tener ninguna complicación. Y lo único que sí que hay que tener en cuenta es que las dosis deben ser superiores a, por ejemplo, la penicilina. Si en caballos adultos lo utilizamos a 22.000 unidades internacionales kilo, en estos potros se puede usar hasta 40.000 unidades internacionales kilo. Con 30.000, si utilizamos un aminoglicósido, si utilizamos amicacina, por ejemplo, sería suficiente. Y más teniendo en cuenta que en las articulaciones afectadas es imposible poder hacer perfusiones regionales. Entonces, si se hubiera necesitado, por ejemplo, en la babilla, pues se hubiera podido realizar alguna inyección intraarticular tendría que ser Ceftiofur si se hubiera necesitado, pero se repitió ecografía seriada después de la cirugía y la articulación evolucionó favorablemente. Así que la potrita, después de 15 días hospitalizada, se fue a casa sin ningún tipo de problema. Hicimos seguimiento telefónico y a día de hoy sigue bien. Y ya está.